Buenos días, queridos oyentes. Agradecemos su tiempo para escucharnos. En este nuevo podcast que tenemos hablaremos sobre un tema muy importante que engloba dos derechos fundamentales en la vida de cada una de las personas. Hablaremos de dos pilares que si no estuvieran toda nuestra sociedad se iría para abajo. Hablaremos sobre la educación y la salud, dos derechos fundamentales para cada ciudadano peruano en este mundo. Pero antes de comenzar quiero presentar a estos dos invitados que tengo a mis costados, comenzando por la derecha, a mi compañero estudiante de la Facultad de Economía y Contabilidad, Aguirre Tolentino José. Muy buenos días con todos los oyentes, espero responder con mucho agrado estas preguntas. Y claro, y por mi lado izquierdo, al igual que mi compañero, también estudiante de la Facultad de Economía y Contabilidad, Muñoz Flores John Lee. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que el podcast sea de su agrado y pues que puedan aprender mucho. Bien, daremos inicio con esta breve introducción hablando de que ustedes ahorita sí deben tener un concepto de qué es la educación y de qué es la salud, pero más en este podcast podremos englobar y podremos aclarar dudas sobre todo de la realidad actual en el Perú, de cómo es esto. Bueno, comenzaremos con la educación, que estas preguntas van dirigidas para John Lee. ¿Qué es el derecho de la educación? Si me puede dar una definición y dar cosas así. A ver, por lo que tenemos entendido, la educación en el Perú es reconocida como un derecho fundamental que está establecido en la Constitución. En la Ley General de Educación, este derecho garantiza que todas las personas pueden acceder a una formación integral. Además de eso, es sabido que es gratis y que se trata de brindar una buena enseñanza a los alumnos, teóricamente, pero nosotros y muchos estudiantes sabemos que no es de todo cierto eso. Bien, bien. Pero lo que queremos saber nosotros en el podcast, ¿qué es lo que implica realmente la educación? Me refiero al acceso, a la calidad, a la inclusión, si es gratis o no. Claro, se sabe que los colegios estatales es gratis, está considerado un derecho que la educación es para todos, pero también sabemos la deficiencia del Estado, ¿no? Muchas veces tratan de hacer cosas, pero algunos temas como que es la corrupción, llevan un mal manejo o se hacen malas cosas, ¿no? Como uno de los casos más sabidos con el tema de Caliwarma, que se sabe que estuvieron dando alimentos de burro a los estudiantes o incluso de baja calidad y pues eso está mal, ¿no? Bien, como menciona John Lee, justamente con el Caliwarma, qué desastre, de verdad. Qué vergüenza que un programa que impulsa el Estado esté dando cosas así para niños, ¿verdad? Que recién están en formación y todo lo que ya conocemos. Pero también queremos saber sobre los datos, porque hay gente que se defiende solo con datos. Así que usted, joven John Lee, ¿qué me puede decir sobre las cifras o datos de las personas que son analfabetas en el Perú? ¿O cuántos estudian o cuántos acaban el colegio así? A ver, algunos datos que pude recoger y investigué son según el PISA del 2022, que el 66% de los estudiantes peruanos de 15 años tiene bajo rendimiento en matemáticas, el 50% en lectura y el 53% en ciencias. Cifras podría decirse preocupantes. Además que el analfabetismo es un tema muy preocupante en nuestro país, siendo un problema con aproximadamente 1 millón de personas afectadas, además de eso es todo. Sí, justamente son temas que preocupan y son datos muy preocupantes para todo el Perú. Y nos damos cuenta que al momento, por ejemplo, de las elecciones que ya se acercan de acá a un año, es que la gente tiene un mal voto y es que elegimos mal a nuestros representantes en el ámbito político. Y también yo, ¿usted tiene alguna experiencia propia, algún testimonio sobre cómo fue la educación en su etapa escolar? Si usted es muy amable de contarnos y si no, está bien, gracias. Claro, en mi experiencia fue en el tema de pandemia, que pienso yo que el sistema educativo falló. El Perú y muchas escuelas e instituciones no están preparadas para este tipo de cosas. Creo que los alumnos no aprendieron, no hubo un buen manejo, los alumnos no prestaban atención, no se controlaba adecuadamente el avance de los estudios y creo que fue una desventaja grande, ¿no? Sobre todo para algunos que ya estamos en la universidad y nos cuesta adaptarnos debido a eso. Bien, justamente acabando con este ámbito de la educación, ahora damos una pequeña reflexión sobre esto que fue muy afectado al Perú en la parte del ámbito educativo durante la pandemia. Ya sabemos, finales del 2019
y inicios ya casi del 2022, ¿verdad? Y ahí vemos que hay una deficiencia tanto en el ámbito académico de todos los alumnos en general y del Perú, salvo una pequeña parte que se salva de esta. Concluimos este ámbito de educación de que en el Perú solamente es una desgracia y de que el Perú debe seguir ejemplos de países más desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, que la educación, aunque sea una pública, sigue siendo mejor que una particular en el Perú. Ahora pasaremos al bloque 2, el derecho más importante y que fue afectado durante la última década, conociendo el COVID-19. Hablaremos ahora sobre el derecho a la salud, que nuestro querido amigo José nos hablará sobre todas las preguntas y dudas que tengamos respecto a ello. Comenzaremos al igual que la educación. ¿Qué es el derecho a la salud, joven? Bueno, el derecho a la salud consta de la atención médica que reciben las personas y que en este caso debería ser gratuita, por lo menos en lo que son los establecimientos públicos, como podría ser el hospital o el seguro. Bien, al igual que mencionamos en la educación y lo que incluye, la misma pregunta para usted. ¿Qué es lo que incluye? ¿Me puede mencionar la prevención? ¿Cómo es la atención médica? ¿Que tenga que ver la salud mental o los servicios accesibles en las localidades? Bueno, hablando desde una realidad, se ha visto que la atención médica, por lo menos dentro de la ciudad de Huaraz, es deplorable, debido a que te hacen esperar largas filas, muchas colas en lo que son el hospital o el seguro, dado que son servicios públicos que tienen una mala gestión dentro de lo que sería su forma de atender a las personas. También se ha visto que las clínicas que son pagadas tienen un mayor rendimiento, dada que la atención es mucho más rápida y que el modo en el que curan a las personas es más efectivo. Claro. Ahora y pasaremos a algo importante, que son los ejemplos de desigualdad en el ámbito de la salud. Usted seguro ha recopilado información sobre, tal vez acá en Huaraz, tal vez haya un mejor control de salud en las personas, pero tal vez hay en zonas como en el Callejón de Guaylas, como puede ser Marcará, Carhuaz, o en cualquier lado de Perú. No sé si nos podría dar ejemplos de desigualdad de salud en el Perú. Por supuesto, tomando un caso general, cualquier pueblo es más propenso a recibir una mala gestión de su servicio de salud, debido a que muchas veces no cuentan con el presupuesto necesario para poder, por lo menos, construir una pequeña posta dentro de lo que es el pueblo. A diferencia de las grandes ciudades, o en este caso la ciudad de Huaraz, que por lo menos cuenta con, antes mencionado, un servicio deficiente de salud, pero por lo menos lo tiene, como sería el Hospital Pepito Ramos Guardia, el seguro que se encuentra en Independencia y la Clínica San Pablo. Perfecto. Justamente lo que usted menciona en las partes rurales, la mala gestión que hacen todos los gobiernos y locales de cada región y del Perú es muy deficiente, haciendo que la salud tiene que llegar a toda parte del Perú, incluyendo el pequeño pueblo en cada región. Ahora y hablaremos sobre usted, ¿no? Usted de seguro tiene un testimonio o una experiencia breve sobre esto, puede ser ya la de la pandemia o tal vez de un familiar. Estaríamos agradecidos que nos la comente. Claro, recopilando información pude hacer una pequeña entrevista que la voy a dejar de manera anónima, en la que un pequeño me contó que su mamá murió solo porque no pudo pagar la ambulancia. Esto nos demuestra que el derecho a la salud está muy perjudicado, debido a que en lugar de convertirse en un derecho se convierte en un servicio pagado, ni siquiera gratuito, en el cual solo las personas con un salario promedio puedan adquirir este servicio y puedan ser atendidos de la mejor manera. Claro, y lo que usted menciona y es muy cierto. Yo también tuve una experiencia muy parecida ya casi a finales de la pandemia, donde la gente ya no creía que había ningún brote, y tuve una tía que por cosas del destino y la voluntad de Dios nos dejó de este mundo, porque las autoridades de salud del pueblo de Marcará pensaron que no era necesario que la hospitalicen o que la pongan en un cuidado intensivo, ¿verdad? Y lamentablemente falleció en ese año. Es muy cierto lo que usted dice, ya que en la pandemia solo sobrevivían las familias de las personas con un salario no incluso promedio, sino un salario alto, dado que se tenía que pagar por las camas, se tenía que pagar por el oxígeno, que para ese entonces era muy escaso.
Bien, ya hablamos sobre lo que es la educación y sobre lo que es la salud. Ahora ya hablaremos sobre cómo estos derechos se pueden conectar. Vemos que son como dos dedos, cuando uno mueve y el otro también avanza. Entonces, una pregunta para el señor John Lee. ¿Cómo se relacionan estos derechos? Por ejemplo, ¿podríamos decir que más salud, más educación o algo así? Yo creo que se relacionan especialmente con el tema del Estado, con lo que es el manejo. Ambos presentan una mala gestión, mala inversión y pues eso afecta bastante al país, ¿no? Como una experiencia que quiero comentar sobre el tema de mi compañero, que es el tema de los seguros. Tengo un familiar que trabaja en el sector público y como es bien sabido, tiene un beneficio en la parte del seguro. Presentó mal, se puso mal y fue al seguro y no quieren atender, te dicen vuelve después de un mes o cosas así. Y lo que uno se pregunta, ¿para qué me descuentan? Se sabe que se descuenta cierta parte del salario para que pueda cubrir el seguro. ¿Y para qué se descuenta? O sea, uno se pregunta para qué se descuenta si no se atiende. Te dicen vuelve de que un mes. O sea, ¿y para qué, no? Quizás en un mes acá te mueres y... Claro, no claro. sé qué comentan ustedes o qué pueden decir al respecto. Es muy cierto lo que tú dices. Claro, en la mala gestión de lo que es la salud viene desde la educación. ¿Por qué? Porque los altos mandos dentro de nuestro estado son personas que probablemente ni siquiera tienen una educación superior, que a lo mucho habrán terminado lo que es la secundaria o la primaria. Y debido a eso no pueden de una manera adecuada implementar normas o incluso reglas en las cuales los hospitales y la educación puedan ser llevadas de una buena manera. Claro. Es muy cierto lo que dicen, pero también tenemos casos en los que se vulneran los dos derechos al mismo tiempo, ¿verdad? No sé si me pueden comentar un caso de que hayan vivido o un caso que hayan visto donde una acción vulnera los dos derechos al mismo tiempo. A ver, una acción... Pienso yo que sería un caso muy comentado que fue en la selva, que se sabe que en las zonas rurales la educación es baja, podría decirse pésima, Sí. que el Estado no toma en cuenta, donde un docente abusó sexualmente de su alumno. Claro. Y al momento que el Estado se enteró de eso, diciendo unas palabras horribles, diciendo que eran prácticas culturales, o sea, ¿a qué lleva eso? Y se sabe también, ¿no?, que debido a mafias o algunos amarres que tienen ellos, se cubren, ¿no?, en todo el caso también de los hospitales, diciendo que no había nada, tratando de justificar eso, ¿no? Claro, tomando en cuenta las experiencias dentro de los pueblos rurales, la mala educación que tenemos o el régimen que nos dicta el Ministerio de Educación hace que nosotros no podamos tener un pensamiento analítico, un pensamiento crítico, en el cual sigamos simples mentiras, simples hechos que tal vez sean ciertos y tal vez no, y que afectan a la persona como tal. Esto también se ve dentro de los hospitales, donde que no nos permite adaptar buenos ambientes médicos para tratar de la forma más eficiente a las personas. Perfecto. Y estamos llegando al final de este podcast. Nos gustaría que nos puedan escuchar más, pero ya nos encontraremos en otra ocasión. Ya daremos fin a este podcast dando lo más importante, que son las acciones que nosotros sugerimos para poder cambiar este entorno social y poder mejorar estos dos derechos, tanto la salud y la educación. Comenzaré con John Lee. ¿Qué sugiere usted para que podamos mejorar esto en el ámbito, ya sea de la educación o la salud? Yo creo que nosotros como personas, sabemos que es un país democrático, el pueblo debe darse a escuchar y exigir que el Estado haga mejor sus cosas, ¿no? Porque sabemos que esperar del Estado, o sea, sería esperar que nunca suceda, sobre todo por la corrupción, ¿no? Y yo propongo que las personas salgan, que luchen por sus derechos y tratemos de mejorar esto. Claro. ¿Usted, José? Yo opino que dentro de lo que es el ámbito de la salud, también de la educación, es muy importante la opinión pública. También apoyo la propuesta de salir en protesta de estos servicios y también sugeriría a nuestras autoridades hacer un buen manejo de lo que es la distribución de la riqueza, dado que muchas veces este presupuesto que se nos da por ciudad no es muy bien usado.
Claro, yo también doy mi opinión de que la gente debe luchar por sus derechos bastante en cualquier zona del Perú, ya sea en la zona rural o una zona un poco más céntrica. Yo pienso de que la gente debe luchar por sus derechos, de que el Estado, si tiene por lo menos un poco de intención, puede ir a esos lugares, le puede informar a la gente que ellos tienen derechos y en el caso de que lleguen a ser vulnerados, de que pueden denunciar a las autoridades y ya, porque un derecho se debe respetar. Damos conclusión y agradecemos bastante a todos ustedes oyentes. Esperamos que les haya gustado sobre estos bloques que tratamos sobre la educación y la salud y esperamos vernos una próxima. También damos agradecimiento a la Municipalidad de Huaraz por prestarnos estos ambientes de centro cultural y muchas gracias. Gracias.